Bendito sea Dios. En esta tarde, vamos a buscar en el libro de Génesis. Génesis 18. Vamos a ver algunos versículos. Más bien vamos a hacer una comparativa entre los que sirven a Dios sin ningún tropiezo y los que sirven a Dios según sus propios pensamientos, la diferencia que existe entre cada uno de ellos. Génesis 18, vamos a ver unos versículos ahí de Abraham y vamos a ver unos versículos acerca de Lot. 18, Génesis 18. Dice así: Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Aquí estaba Abraham sentado a la puerta de su tienda. Y alzó sus ojos y miró. Y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta. Salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas, tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Vamos a llegar hasta ahí por el momento. Pueden sentarse. Vamos a ver. Abraham tenía, después de haber conocido un poco más de Dios, Abraham tenía un conocimiento ya más claro de lo que es conocer a Dios, sus propósitos, lo que él hace. Abraham tenía una comunión bastante grande con Dios. De hecho, eso significa la palabra Mamre, comunión. Esa es la idea que da de comunión. Y dice que después le apareció Jehová en el encinar de Mamre. Debemos entender todos, y esto no es solamente para los que predican, sino que es también para todo aquel que dice que es siervo de Dios, que es cristiano, que es hijo de Dios, hijo, hija de Dios.
Cuando estamos en comunión con Dios, Dios se aparece. Dios se aparece a nuestra vida. Dios llega. De cualquier manera, sentimos que Dios está con nosotros. Sentimos su presencia, sentimos su compañía a nuestro lado. Y Abraham no era la excepción. Dice que se le apareció en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Pienso que era una costumbre sentarse el dueño de la casa, de la tienda, sentarse en la entrada de su tienda. Nunca se sentaban por solamente así como en los países latinos. Uno se sienta en la ventana, a la orilla de la puerta, o bueno, antes, ¿verdad? Solamente por ver qué es lo que pasa, quién pasa, por saludar a alguien, a ver qué es lo que está pasando. No, Abraham conocía tan bien a Dios, que él se sentaba en un lugar y se sentó en ese lugar esperando a ver qué pasaba, a ver qué sucedía. Pienso, hermanos, que esa tiene que ser la actitud de nosotros. A veces nos levantamos, a veces cansados, preocupados por el siguiente día. Mire que nosotros nos preocupamos adelantados, porque nos preocupamos del mañana y ni tan siquiera sabemos si vamos a llegar hasta mañana. Entonces, ese es un problema que tenemos los seres humanos. Nos levantamos preocupados, afligidos, cansados, histéricos, unas veces contentos, otras veces tirando todo lo que se nos pone enfrente, gritándole a quien se nos ponga enfrente. Esa es nuestra forma de ser como seres humanos. Pero aquí Abraham se levantó y se sentó aquí. Yo no sé cuánto tiempo se sentó, pero se sentó en la entrada de la puerta de la tienda. Yo pienso que se sentó esperando a ver qué es lo que pasaba. ¿Qué es lo que él había visto esa noche? ¿Qué es lo que Abraham había visto, había soñado, había tenido alguna visión, sentía algo en su corazón o allá en su espíritu de que algo iba a pasar, de que alguien iba a pasar, de que alguien iba a llegar? Eso no hay dudas que Abraham estaba expectante. Yo pienso que también esa tiene que ser nuestra actitud. Señor, ¿qué vas a hacer ahora? A lo más despertarnos. ¿Qué es lo que vas a hacer ahora? O ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que decida? ¿Cuál es la mejor decisión que tengo que tomar ahora? ¿Qué obra vas a hacer ahora? ¿Qué es lo que me vas a mostrar ahora? Expectantes, pensando en que Dios algo va a hacer ese día. Entonces Abraham se levantó con ese pensamiento que algo Dios iba a hacer. Y lo que pasó, miren, dice que estando en la puerta de la tienda en el calor del día, o sea, no estaba fresco, no hacía frío, no estaba con la cobija echada, no estaba ni acostado. Dice que estaba sentado al calor del día, o sea, que estaba caliente. Y ahí en ese calor, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué dice ahí el versículo 1? En ese calor se le apareció Jehová Dios. ¿Oyó bien eso? Al calor del día, en la puerta de su tienda, en aquella situación, hermano, nada cómoda, se le apareció Jehová. ¿Se da cuenta?
Que Dios no solamente aparece cuando todo está bien tranquilo, bien bonito y uno se siente bien cómodo. También, hermanos, cuando nos sentimos incómodos, Dios también se aparece. Él sabe que tenemos necesidad de Él. Él tenía comunión con Dios, entonces Dios lo premia apareciéndosele en un momento en el cual él posiblemente su cuerpo físico no estaba nada cómodo, pero se le apareció. Y eso, que Dios se le aparezca a uno, que Dios se le manifieste a uno, ya eso es un premio, digámoslo así, que tenemos por tener comunión con Dios. Y dice ahí, y dice que alzó sus ojos, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Pero dice que cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Mire, estos 3 varones representaban a Dios, a la manifestación de Dios. ¿Por qué? Porque Él se postró ante ellos. Él se postró ante ellos. Y dice que salió a recibirlos, salió corriendo. No dijo, ay, viene el hermano, esos parecen que son ángeles. Voy a ver para dónde van, tengo curiosidad, y se quedó viendo. No, él solo póngase a pensar. Supóngase que los ángeles no iban para donde él, los ángeles iban pasando, pero la actitud de Abraham de correr donde ellos, a recibirlos y postrarse delante de ellos, quiere decir que era un hombre que respetaba lo de Dios. Cuando respetamos lo de Dios, Dios nos honra. Cuando no respetamos lo de Dios, es todo lo contrario. Dijo el Señor, le dijo el Señor a Elí en 1 Samuel, le digo, yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian van a ser tenidos en poco. No crean que yo los voy a estar ahí chinchineando. No. Los que me menosprecian, yo los voy a tener de menos. O sea que con Dios no se juega. Si alguien es respetuoso de las cosas de Dios, se gana el respeto de Dios. Sí, amén. Cuando alguien no es respetuoso de las cosas de Dios, se gana el menosprecio de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Van a ser tenidos en poco. ¿Para qué quiero yo que Dios me mire de menos? Yo quiero que Dios me mire bien, me mire con amor. Así dice que aquí Abraham corrió de su tienda, se levantó, corrió a recibirlos, y dice que se postró en tierra. Se postró en tierra. Y mire lo que le dijo. Y dijo, Señor, porque él está hablando con Dios. No le dijo señores, no, le dijo Señor. Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. O sea, si yo he hallado gracia delante de tus ojos, yo te pido que no te vayas de pasada. Porque ellos podían hacer eso. Pero Abraham había tenido tanta comunión con Dios que él dijo, no, estos vienen para mi casa. Estos vienen para mi casa. Este es Dios mismo viniendo a mi casa, viniendo a mi lugar. Entonces, ellos, hermanos, tuvieron que quedarse, tuvieron que recibir el respeto y la honra de Abraham. Y dijo inmediatamente, no anduvo preguntando, ¿tienen hambre? ¿Ya comieron? ¿Quieren agua? No, él no anduvo preguntando, él dijo que se traiga un poco de agua, que se laven los pies y recuéstense debajo de un árbol. ¿Qué? Porque les estaba buscando un lugar fresco.
un lugar fresco, un árbol que da sombra debajo del gran sol, y ponerse debajo de un árbol, qué delicia es. Qué delicioso. Se lavan los pies, se sientan y quédense, no hagan nada, ahí espérense. Y dice, traeré un bocado de pan y sustentad. Mire, para mientras les dice, yo les voy a traer un bocadillo, una entrada, como le llaman hoy. Les voy a traer una entradita, les voy a traer un bocado de pan y sustenten su corazón. Hermano, ¿por qué? Porque él reconocía que era Dios manifestándose ahí. Y después pasaréis, les dice, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. O sea, Abraham conocía tanto a Dios, hermanos, que Abraham ya sabía que para dónde él iba, ¿verdad? Abraham ya sabía. Yo sé que ustedes para acá venían. Para acá venían. Y más la forma en que él los estaba atendiendo. Hermanos, los ángeles, más bien Dios se sentía pero tan bien con Abraham. Estar con él, disfrutar de lo que Abraham le daba. Porque por la forma en que él los trató, en que él honró a Dios por esa manera, él se sentía tan a gusto, se sintió tan bien con Abraham en ese momento. Hermanos, cuando nosotros honramos a Dios y respetamos sus cosas, Él se siente a gusto con nosotros. Él se siente contento, se siente feliz, se siente, pero qué galán se siente. Él. ¿Pero por qué? Porque una persona que respeta lo de Dios es agradable a Dios. Es agradable a Dios. Y entonces dice en el versículo 6, entonces Abraham fue deprisa a la tienda, a Sara, y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina, amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Corrió Abraham al alba. Mire, aquí hay una cosa, hay algo muy particular, muy bonito. Abraham tenía su esposa. Aquí está el orden divino de la familia. Aquí está el orden divino de la familia, el orden de Dios para la familia. Y no está hablando el Señor de machismo, de feminismo, no está hablando de nada de eso. Está hablando del orden que funciona en el reino de Dios. Cuando este orden se tergiversa o se hace al revés, sale mal. Sale mal. Aquí él le dice a Sara, mira, toma esto y esto y esto y lo otro, y hace esto y lo otro. Eso, una persona que me dijo, una ingeniero de seguridad industrial, me dice, no, es que es igual, el hombre con la mujer es igual. En sus derechos, en todo eso, sí, está bien. Está bien, pero lo que ella quería decirme era que tanto la mujer como el hombre pueden hacer las mismas cosas. Y eso no es así. Eso no es así. ¿Cómo un hombre va a poder tener un hijo? No puede. No puede. Hay cosas que naturalmente no puede ser. Entonces, ¿por qué? Porque esta gente lo que están queriendo meterle aquí a la sociedad, aquí en El Salvador y en el mundo entero, lo que están queriendo meterle es que el hombre no es la cabeza. La Biblia dice que el hombre es la cabeza. Así dice que es la cabeza. Que hay cabezas locas es otra cosa, pero el hombre es la cabeza. Y eso no quiere decir autoritarismo, eso no quiere decir machismo, como también muchos hombres han tomado eso como un machismo.
Yo puedo hacer como hombre lo que yo quiera, pero la mujer no tiene que hacer nada. Si ella tiene que estar sujeta a mí y hacer lo que yo le digo, tampoco, sino que tiene que haber un equilibrio. Entonces, aquí Abraham toma el lugar, le dice a Sara qué es lo que tiene que hacer. Mire, si hasta en los gobiernos hay un orden. Presidente, diputados, haraganes y ladrones, y también y la Corte Suprema, igual que los diputados y igual que el presidente. Iguales. Tienen un orden, después de ellos siguen otros, para abajo, para abajo, para abajo. Así, en el hogar también es lo mismo. Los hijos en este tiempo, muchos hijos que lo que quieren es mandar a los padres. Pero esos hijos están equivocados, porque los que son cabeza son los padres. El padre primero, luego la madre, y los hijos tienen que estar sujetos. Ya llegará el tiempo en que ellos sean cabeza. Mientras tanto, tienen que estar sujetos. Entonces, ese orden se ha perdido en la sociedad y se está perdiendo. Por eso hay tanto delincuente, tanto problema en las... Cocidos debajo de rescoldo. ¿Qué es? ¿Qué es rescoldo? Ese es un... como en la ceniza, como en las brasas. Lo caliente que queda del horno. Uh-huh. Sí, no es directamente en el fuego, sino que a un ladito que dé solamente el calor. El calor. Dice más, que el criado fue, agarró el animal y se lo dio a ellos. Abraham no está ahí solamente mandando, él también está trabajando, él también está haciendo algo. Y dice que después se preparó aquel animal y se pusieron a comer. Él se puso a comer con ellos. Ahora, yo quiero que vean en el capítulo 19, cuando llegan donde Lot. Dice 19:1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta ¿de dónde? De Sodoma. Vea la gran diferencia. Abraham, como era un hombre que tenía comunión con Dios, se le apareció Dios y Abraham estaba, dice, a la puerta de la tienda al calor del día. Lot no estaba sentado a la puerta de su tienda porque Lot se había ido a una ciudad. Lot se había ido detrás de las multitudes, detrás de la gente, donde había bastante gente, ahí se había metido. Y dice ahí la palabra que Lot estaba a la puerta de Sodoma. No estaba a la puerta ni de su tienda, de su casa, sino que estaba a la puerta de Sodoma. Solo imagínense. Vea la gran diferencia. Abraham estaba a la puerta de su tienda cuando fue visitado por Dios. Lot estaba a la caída de la tarde sentado a la puerta de una ciudad pecadora, Sodoma, pecadora, donde habían toda clase de sodomía, homosexualismo. Eso era Sodoma, llena de pecado. Y dice que estaba sentado a la puerta de Sodoma. Miren, yo quiero explicarles algo ahí. Cuando un hombre, normalmente eran los hombres, cuando un hombre se sentaba a la puerta de una ciudad, es porque ese hombre tenía un cierto reconocimiento de parte de aquella ciudad. Era como un funcionario, digamos, una persona reconocida en aquel lugar, una persona importante.
Por eso no era toda la gente la que se sentaba en la puerta de la ciudad. En la puerta de la ciudad solamente se sentaban los ancianos, la gente de experiencia, la gente importante de aquella ciudad. Y mire, de Sodoma no se dice nada bonito. De Sodoma no se dice nada bonito. Simplemente lo que se dice en una manera así, así sencilla, que Sodoma era una ciudad pecadora y que el pecado de ellos había subido hasta el cielo. O sea que eran tan pecadores que ya su juicio ya estaba siendo preparado para ellos. Entonces quería explicarles eso. Y viéndolos Lot, versículo 1 siempre, 19. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos, lo mismo que hizo Abraham. Y se inclinó hacia el suelo. ¿Ya vio una diferencia? ¿La otra diferencia? Abraham salió a recibirlos. ¿Y después qué hizo Abraham? Abraham se postró. Postrarse es pegarla, arrodillarse, tirarse al suelo y pegar la frente en el suelo. Eso es postrarse. Pero Lot solamente agachó la cabeza, ¿va? Dice que se inclinó abajo. Eso fue todo lo que hizo. Y imagínense, el lugar donde estaba Lot y el lugar donde estaba Abraham, con Abraham dice que Dios se le apareció. Con Lot no dice que Dios se le apareció. Cuando Abraham los fue a recibir y se postró, Lot los fue a recibir, pero no se postró, simplemente solo se inclinó la cabeza como una forma de un saludo o respeto, digamos así. Hermanos, cuando uno pienso que a Lot se le había olvidado todo aquello que había aprendido con su tío, porque Abraham era el tío de Lot. Se le había olvidado todo lo que había aprendido con su tío. Ahora Lot ya no era aquella persona de quien aprendía de cosas tan bonitas de su tío. ¿Por qué? Porque ahora se separó de su tío, ya estaba en otro lugar, se fue siguiendo lo bonito, se fue siguiendo las masas, se fue siguiendo la cantidad de gente. Qué bonito está esta ciudad, aquí vamos a vivir, aquí se mira bonito. Pero en cambio Abraham se quedó en su tienda, Mira la gran diferencia. Abraham vivía en un lugar amplio, esparcido, pero vivía solo con su familia. Pero aquel, siguiendo la ciudad, aquel hombre ya comenzó a dejar aquellas costumbres que tenía. Y eso es lo que pasa, hermano. Eso es lo que pasa. Que cuando uno comienza a convivir con gente mundana, mire, influye mucho en la forma de ser. Hay gente que no es malcriada, pero cuando empieza a vivir con gente mal hablada, ya empieza a hablar cosas así también. Empiezan a hacer lo mismo y empiezan a sentirse normal y empiezan a sentirse igual a los demás. Entonces, ¿por qué? Porque la influencia de las personas tiene mucho que ver. Pero ¿qué pasa? ¿En qué está eso? Pueden ser muy influyentes las personas, pero la persona que quiere aprender aquello lo aprende, la que no quiere aprenderlo no lo aprende. No lo aprende. O sea, no es obligación. No, es que fíjese que yo porque trabajo en medio de tanta gente, yo me porto como ellos porque no puedo evitarlo. Claro que lo puede evitar. Y Lot no lo pudo evitar. Lot no lo pudo evitar. Para comenzar, había perdido el respeto por las cosas de Dios. Porque vivía en un mundo lleno de pecaminosidad. Y dice en el 2, y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo. Mire, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana
os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Mire, este tipo les hizo la agenda. Les hizo la agenda. Mire, van a ir a la casa, se van a lavar los pies, se van a hospedar conmigo y al siguiente día se van a ir. ¿Sí les dijo? En cambio, con Abraham, desde que llegó comenzó a atenderlos y a hacer esto y lo otro. Este no estuvo esperando tanto. Así, rápido, traigan esto, traigan pan, vamos a matar a este animal, lo vamos a cocer y se lo vamos a dar. ¿Cuánto tiempo se tarda en cocer un animal, hermano? Y todo ese tiempo pasaron estos 3 varones con Abraham. Varias horas. ¿Por qué? Porque ellos llegaron como al mediodía, póngale, al calor del día. Pero llegaron donde Lot, llegaron ya caída la tarde, ya. Miren que llegaron 5 o 6 de la tarde. ¿Pasaron cuántas horas de allá con Abraham? ¿Por qué? Porque con Abraham ellos disfrutaban. Con Abraham Dios disfruta. Con los que tenemos comunión con Dios, Dios disfruta. Con aquellos que tienen comunión con el Padre, Él disfruta. Y disfruta, dice en el Salmo, que dice ahí que la comunión íntima de Dios es con los que le temen. Y el secreto de Dios, lo que Dios va a hacer, fácilmente se lo revela a quien tiene comunión. Sí, fíjese. Fácilmente. No le cuesta a Dios. No le cuesta a Dios soltar, hermano, alguna revelación de lo que Él va a hacer, algo que Él tiene planeado. No le cuesta. Mire, uno cuando tiene confianza con las personas y le empieza a contar, fíjate que esto y lo otro, y le cuenta planes, le cuenta cosas, lo que piensa hacer, fíjate que piensa hacer lo otro. ¿Por qué? Porque se siente bien, se siente en comunión. Y Abraham tenía esa gracia. Abraham tenía esa gracia porque platicando con ellos, los ángeles le dijeron, vamos a destruir Sodoma. Ese era un secreto. Ese era un secreto. Pero, como Dios tenía comunión con Abraham y Abraham tenía comunión con Dios y Dios disfrutaba de estar con Abraham y platicar con Abraham, Dios le reveló y le dijo qué es lo que iba a hacer. Dios le dijo, encubriré yo a Abraham lo que yo voy a hacer. Yo le voy a encubrir a Abraham lo que voy a hacer. Entonces, miren la gran diferencia. En cambio, con Lot es algo bien diferente. Este Lot les hace la agenda. Mire, se lavan los pies, por favor. Se van a hospedar aquí y mañana se van, por favor. Imagínense. Ya no van a pasar. ¿Sí? Solo una noche van a estar aquí. Siguiente día se van. Dice, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, mire, Abraham no los tuvo que rogar. Lot sí los tuvo que rogar. ¿Y qué le dijeron ellos a Lot? Le dijeron, no, en la calle nos vamos a quedar. ¿Cree usted que se sentían cómodos estos varones? Estos 2 varones, porque uno se quedó con Abraham platicando. Pero estos 2 varones que llegaron donde Lot, ¿cree usted que se sentían cómodos con Lot? Yo pienso, hermanos, que sentían aquella aversión, que aquella hipocresía, digamos, de Lot. Quédense, hombre, si ustedes son muy importantes. Mire, qué feo es cuando la gente hipócrita le trata de fingirle a uno una amistad o un cariño. Qué feo, se siente más ofensivo eso. Y uno ya sabe que no lo quieren a uno. Hermanito, qué lindo, hermanito, precioso. Y lo abrazan y beso. Y aquí, hermanito, que no sé qué, que no sé cuándo. Y uno siente que aquello es
pura hipocresía, hermano. Así era Lot. Ellos no se sentían bien con Lot. Tanto que él les dijo, quédense aquí, se hospedan aquí y mañana se van otra vez. Y él les dijo, no, en la calle nos vamos a quedar. Así de claro, Dios no anda con cosas, hermano. No, en la calle nos vamos a quedar, como quien dice, mira, no nos queremos quedar en tu casa. No nos queremos quedar en tu casa. Mire, la mujer de Lot ya vivía conforme igual a los de Sodoma. Las hijas igual. Él se estaba rebuscando por ver cómo congraciarse con Dios, pero como Dios conocía el corazón de Lot, dice la Biblia que Lot afligía su alma allá. ¿Pero por qué la afligía, hermano? Porque podía más la influencia de sus hijos y de su mujer. Y él quería seguir a Dios. Quería seguir a Dios, pero no se decidió seguir a Dios, sino que él se preocupaba tanto. ¿Por qué? Porque las hijas, porque su familia lo arrastraba a él. Entonces los ángeles ya sabían, bueno, aquellos varones, Dios ya sabía cómo era el corazón de Lot. No era un corazón decidido. Si mi familia no quiere seguir a Dios, yo tengo que decidirme si sigo a Dios o no lo sigo. No, no, es que mi familia me estropiezo, es que mis hijos, es que mi esposo, es que mi esposa se enojan si yo voy a la iglesia, si yo voy al culto, si yo le sirvo a Dios. No, usted tiene que decidirse si le sirve a Dios o no le sirve. Eso es lo que le faltó a Lot. Esa era la aflicción de él. Esa era la aflicción de él. Ellos le dijeron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió. O sea, lo intentó convencer, insistió con ellos mucho y fueron con él. Pero ahí, hermanos, ya es como, pues está bueno. Está bien, pues, man. Y entraron con él y les hizo un banquete, coció panes sin levadura y comieron. Ahora, yo quiero que note una cosa. ¿A dónde ven aquí a la mujer de Lot? ¿Verdad que no se ve? No se ve. ¿A dónde ve a los hijos de Lot sirviéndole a los ángeles? Creo que hasta él cocinó. Pues sí, es que eso es lo que les quiero decir, que la mujer de Lot no estaba en la casa. Los hijos de Lot, las hijas de Lot no estaban en la casa. Al pobrecito le tocó todo, hermano. Y dice, les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Ahí está. Se perdió el orden, ahí no hay una cabeza, es una cabeza descabezada. ¿Por qué? Porque los demás no están. No están. Y dice, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Mire la mentalidad de esta gente. Hemos visto hombres que han entrado ahí, sacarlos, y como eran homosexuales, eran sodomitas, ellos lo que querían ver a esos hombres que habían entrado. Porque ellos pensaban que eran hombres cualquiera, pero dice ahí, mire, dice en el versículo 5, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces, Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, oye, ¿cómo les dijo? A los sodomitas, mire cómo les dijo, os ruego, hermanos míos. Ya eran hermanos de él. Imagínense hasta qué grado Lot había bajado. Todo
por haber dejado a su tío e irse a una ciudad, a Sodoma. Ahora él ya no era una persona que podía hablar con toda autoridad y desligarse de aquellas influencias. No, les dice, hermanos míos. ¿Por qué? Porque él ya era una persona importante allí. Yo no sé hasta qué punto era importante y qué tanto se había inmiscuido o había sido influenciado por esa ciudad. Pero vemos la gran diferencia. Cuando un hombre de Dios, cuando una familia respeta lo de Dios y cuando una familia no respeta lo de Dios. Cuando Dios se siente a gusto con una familia, como cuando Dios no se siente a gusto con una familia que lo desprecia y que solo le fingen. Hay una parte en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, donde dice que Jesús entró a Jericó y en el mismo versículo dice, y salió de Jericó. Entró a Jericó y salió de Jericó. ¿Por qué? Porque había lugares que el Señor no encontraba allí una persona en el cual pudiera Él depositar su confianza o alguna revelación, alguna palabra. No hallaba. Mire, si usted sigue leyendo en el capítulo 19, Dios no le revela nada a Lot, nada, pero ni por cerca. A Abraham sí. Porque Abraham intercede por por Sodoma. Ahí si hay tantos justos y empieza a platicar con Dios, pero con Lot nada, hermano. Con Lot nada. Ahora mire, dice que los hombres querían hacerle algo a los varones que habían entrado, pero vienen ellos y los cegaron, y dice que toda la noche pasaron ciegos. Ahora, pero quiero decirle esto en el versículo, versículo 14, el 13, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot, oiga, en el 14, entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos. Oiga bien, ¿quién está hablando ahí? Lot les está hablando a los yernos, a los futuros yernos. Dice, salid, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Pero como dice la otra parte, mire. Esto es triste, mire. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. ¿Qué significa eso, hermano? Que no le creían. No tenía él credibilidad. ¿Cuántas veces había hablado de Dios Lot? Quizás nunca. Y cuando quiso hablar seriamente de Dios, no le creyeron. Ellos pensaron, este se está burlando. ¿Por qué, hermano? Porque cuando caemos tan bajo en muchas cosas en nuestra vida como cristianos, ya la gente ya no cree, hermano. La gente ya no nos cree. No, de lo que está hablando ahorita, no, hombre, si ni le pega, y miren cómo vive, y miren cómo es, y miren lo que hace, miren lo que habla, cómo habla. O sea, no nos cree. ¿Para qué? Para que nos crea a nosotros. Para que nos crean a nosotros, es importante tener respeto por las cosas de Dios. Tener respeto por las cosas de Dios. Y así, y mira, y lo que pasó más adelante, usted se va a dar cuenta que esas ciudades fueron destruidas.
Porque donde no hay reconocimiento de la autoridad de Dios, que Dios ha dejado aquí en la tierra, cuando se hace solamente lo que quiere la gente y dejan a Dios a un lado, dejan a Dios, la palabra de Dios y el orden de Dios a un lado, esa ciudad, ese país tiene problemas, esa familia tiene problemas. Eso fue lo que le pasó a Lot. Sus hijas no lo seguían, su mujer no lo seguía, su corazón estaba más pegado en Sodoma que en cualquier otra cosa. Dios nos ayude a salir, a tener más comunión con Dios y a que Él nos diga qué es lo que tiene planeado para nosotros en nuestra vida, qué es lo que tiene planeado para nuestra familia.